tiempo. La consistencia es integridad. Ejemplo. Muéstrese usted como ejemplo. La consistencia quiere decir buen testimonio delante de sus hijos. Uno de los grandes problemas en la pérdida de valores, ¿sabe cuál es? Que los padres dicen una cosa y hacen otra. Que el papá dice una cosa y la mamá dice otra. Y el que sale ganando es el muchacho porque lo manipula a los dos. El problema es que el pastor ha predicado una cosa y hace otra. Que el sacerdote dice una cosa y practica otra. El problema es que el policía solamente dice una cosa, pero la ley no la aplica para él. El alcalde, al alcalde nadie lo ronda porque es el alcalde. El presidente hace lo que le da la gana porque aparentemente no hay a quien rinda cuentas. No es consistente. En estos días estaba escuchando cómo hay unas manifestaciones a los reclamos de campaña del presidente Obama, donde él prometió una cantidad de cosas en su gobierno, cosas que no ha podido cumplir. Mire, vivimos en un mundo de inconsistencia y esa inconsistencia hace que se pierdan los valores. ¿Cómo tú le puedes decir a tu hijo que ame a Dios si tú no muestras que con todas tus fuerzas tú amas a Dios? ¿Cómo podemos enseñarle a nuestros hijos que el domingo en la mañana es un tiempo no negociable? Porque ese tiempo es para darle la honra y la gloria al Creador del universo y es la cita más importante que cada semana yo tengo. ¿Cómo yo le enseño eso si un domingo lo traigo y otro domingo me coge el sueño y no vengo? Y otro domingo no lo traigo. ¿Qué ven mis hijos? Un doble mensaje. ¿Pero qué me está hablando? Que me está hablando de Dios y me está diciendo de Dios. Y yo no veo que él esté haciendo, él o ella o en casa se esté haciendo lo que realmente dice que allá en la iglesia enseñan. Pues déjeme decirle, si usted quiere enseñar, usted tiene que ser consistente. No solamente constante, consistente. ¿Cómo usted le puede decir a su muchacho que preste atención en la clase de matemáticas, en la clase de sociales, en la clase de geografía, cuando va a una conferencia no presta atención? ¿Cómo usted le dice a su hijo que preste atención al sermón cuando usted no presta atención al sermón? Consistencia, consistencia, consistencia. Consistencia, consistencia, consistencia. Hello. Escuche, estamos hablando de afectar futuras y presentes generaciones. Estamos generando generaciones con dualismo porque les enviamos mensajes contrarios. ¿Sabe en cuanto a la consistencia qué dice la palabra del Señor? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Que nadie te menosprecie por ser joven, diciéndoselo a Timoteo, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo. Y yo diría que los de tu casa vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar. En la manera de hablar. Un ejemplo en la manera de hablar. Un ejemplo en la manera de hablar. En la conducta. Un ejemplo en la conducta. Un ejemplo en el amor. Un ejemplo en la fe. Y un ejemplo en la pureza. Consistencia. No solamente es ahí, dale que dale. Hay que ser consistentes. Y nosotros mostrarnos como ejemplo. Yo creo que Loida, la abuela de Timoteo, fue consistente. Eunice, la madre de Timoteo, fue consistente.
De tal manera que Timoteo recibió la fe, no solamente escrita, sino con consistencia. Pablo, escribiendo a Tito, le dice de la siguiente manera: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Cómo pretendes decirle a tu hijo que no coja la vida en un relajo, si toda tu vida es un relajo? ¿Cómo pretendes decirle a tu hijo que tenga un buen empleo si tú no tienes un buen empleo? ¿Cómo pretendes decirle a tu hijo que salga adelante cuando te ve a ti derrotado todo el tiempo? ¿Cómo pretendes decirle a tu hijo que no viva endeudado cuando tú te estás declarando en quiebra? ¿Cómo pretendes decirle a tu hijo que sea justo cuando tú no pagas los impuestos que tienes que pagar? ¿Cómo pretendes decirle a tu hijo que no mienta si cuando te llaman al teléfono tú les dices, diles que no estoy? ¿Cómo pretendes decirle a tu hijo que atienda los principios absolutos si somos nosotros los primeros en no cumplir esos principios absolutos? Número 1, consistencia, constancia. Número 2, consistencia. Y para terminar, número 3, confía en Dios. Mire, si usted hace su tarea, ¿sabe qué es lo lindo? Que hay una promesa. Escuche, si hacemos nuestra tarea, hay promesa para nuestra generación. Y ahí sí, hay promesa hasta la tercera y cuarta generación. Hay promesa de parte de Dios. Hay promesa. Ahora sí, descanse en el Señor. Confía en el Señor. Pero primero, antes, sea consistente y sea constante. El tercer elemento es confíe, confíe, confíe en Dios. El Salmo 103, versículos 17 y 18 dice lo siguiente: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que temen a su justicia, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Aleluya, bendito el Señor. Hoy, si mi abuela viviera, podría decir: yo hice la tarea, por lo menos en Juan, que es mi papá. Y Juan, que es mi papá, hoy puede decir: si el Señor me llama, yo ya hice lo que tenía que hacer con mis hijos. Ahora, yo que soy una primera generación, tengo que responder delante de Dios, pero mi abuela y mi papá y mi mamá hicieron lo que tenían que hacer. Ahora me corresponde a mí. Ellos ya pueden descansar. Usted quiere descansar con sus hijos, haga lo que tiene que hacer y descanse. Pero ¿sabe qué? Descanse del Señor. Ahora sí, descanse del Señor. El Señor guardará a sus hijos. El Señor guardará a sus hijos. Y si por algún momento se apartan, porque sí, hay momentos de la vida que se apartan, me pasó a mí, ese atornillado de los principios de la palabra del Señor nos volverá a traer. Ese atornillado de los valores absolutos hará de esa gente, gente buena, gente para una sociedad diferente, gente para mejores generaciones. Escuche, la tercera y cuarta generación no empieza a cambiar cuando lleguen. La tercera y cuarta generación empieza a cambiar ahora, y empieza en su casa, en el nombre del Señor. Yo emplazo a la iglesia en el nombre del Señor, empieza en su casa en el nombre del Señor. ¿Cómo enseñar tu fe en casa? Número 1, sea constante. Número 2, sea consistente. Y número 3, confíe en Dios. Descanse en que habrá bendición para esas futuras generaciones. Que así nos ayude el Señor.